Volvió con el baúl lleno. Quiero tomar la charla a David Miazo, que es economista jefe de FADA, que es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, para que dé su mirada también en porte del conocimiento y de la experiencia de estar ahí, sobre todo que está mencionando Martín. David, buen día, ¿cómo andas? Diego, Martín, el resto del equipo, muy buenos días, un gusto estar charlando con ustedes. Igualmente, contanos un poquito qué podés agregar a esto que planteaba Martín, tan concretamente, no tan gráficamente, que te impacta, te genera un ruido, ¿viste? Como que uno no puede, nunca terminamos de entender cómo funciona la cosa. Sí, tal cual es como dice, por ahí uno tratando de buscar algún tipo de explicación de por qué sucede esto, en primera instancia, lo primero que surge es el tema de la inflación, que bueno, Martín también lo sabrá perfectamente, que una de las consecuencias que tiene una inflación prolongada como la que vivimos en Argentina es engrosar los costos intermedios de todas las cadenas, los costos entre justamente el consumidor y el productor, engrosa los costos de flete, los costos logísticos, los costos de comercialización, que es esto que vemos donde termina siendo muy distante el precio que paga un consumidor en la góndola con lo que le pagan al productor, muchas veces, como los casos que estaban nombrando, por un mismo producto. Porque si uno hablara, por ejemplo, del trigo y del pan, donde hay un procesamiento al medio, donde el producto se convierte, pero los casos que estaban nombrando son el mismo producto que sale de un lugar hasta el otro. Entonces, en primera instancia, la inflación que hace engrosar estos costos. Y en segunda instancia, también cómo se comportan en términos de la cantidad de actores que hay en cada una de las cadenas. Normalmente los productores en todas estas cadenas son los más atomizados, entonces es por donde ajusta la cadena. Si las rentabilidades hacia arriba no dan, donde ajusta es hacia abajo. Por ejemplo, en el caso de la lechería, lo que venimos viendo es esto: el consumidor no puede convalidar un mayor precio porque también vio caer su salario real, pero la cadena termina ajustando hacia abajo porque le paga al productor lo que queda del precio final que puede pagar el consumidor. Entonces el productor es el que asume gran parte de la pérdida. En el caso de leche, en nuestro último informe de septiembre nos daba que de la cadena total, por ejemplo, de leche en sachet, que era un producto que en sí daba pérdida, el productor asumía el 85% de la pérdida total de la cadena. David, buen día. Martín te saluda. ¿Cómo estás? Excelente, un gusto, Martín. David, ahí sí que hay una controversia, por ejemplo, con la cadena del trigo, que es uno de los más sensibles, obviamente, respecto al impacto que finalmente tiene la devaluación. Es decir, muchas veces dicen, no, pero para que en realidad el precio del trigo en un kilo de pan que vos comprás en la góndola es el 15%. ¿Esto es así? ¿Cuánto es el porcentaje del trigo que realmente tiene un kilo de pan? No se imagina que es más, pero los números muchas veces muestran que no es así. Exactamente. El trigo venía teniendo un promedio de el 10% de participación sobre el precio del pan. Este año, justamente con la devaluación, ese número subió hasta el 15%, porque vos tenés que tener en cuenta que un kilo de trigo vale 7 pesos, entre 7 y 8 pesos, teniendo en cuenta que hoy está caro porque además subió el precio del trigo. Y después, con el kilo de trigo rinde 760 gramos de harina, y después la harina rinde un kilo, uno de pan, porque tiene más contenido de humedad. Entonces, este año, por ejemplo, terminó representando el 15% después de la devaluación, que lo que hizo justamente fue subir ese porcentaje de participación. ¿Por qué da la sensación, o no sé si es así, corregime, que después de la devaluación uno de los productos que más subieron fueron los productos que están fabricados con harina, en particular el pan, pero también los fideos y tantos otros productos que estaban con harina? Si en realidad vemos que la harina debería ser, en todo caso, el 10 o el 15% del costo. Bien, y te agrego algo antes de responderte. Ten en cuenta que el pan es por ahí el que, en términos del componente de costo, la harina es el más alto. Ya si nos vamos a productos de mayor valor agregado, incluso fideos secos, ni hablar facturas u otro tipo de cosas, el porcentaje que representa la harina
en el costo de ese producto cada vez es más chico. A mayor valor agregado, menor porcentaje de importancia del costo de la harina. Con el respecto, yendo a responder tu pregunta específica, por ahí uno lo que ve es que la actitud que toman los distintos eslabones de la cadena. Por ejemplo, el molino, el 75% de su estructura de costos es el trigo, digamos, el molino que hace la harina. Entonces el molino ve subir el precio del trigo y toma un porcentaje similar de aumento en el precio de la harina, sin que necesariamente el resto de sus costos aumenten al mismo nivel, al mismo ritmo. Y en la panadería vemos una actitud similar. Subió X porcentaje la harina porque tiene gran componente de trigo y puede haber un efecto de la devaluación, y toma una actitud parecida con el precio del pan. Entonces, como que toman su principal insumo como referencia y suben el precio final más o menos al ritmo que subió ese insumo, sin que el resto de los costos tengan el mismo comportamiento. Y esto después, ¿cómo lo corroboramos? Más allá de tratar de uno entender estos movimientos, lo corroboramos viendo cómo, por ejemplo, el precio del pan este año subió a mediados de año y hasta septiembre, conforme subió el dólar, de manera muy importante, y después como que se planchó. Cuando la inflación que hubo fue muy importante y el resto de los costos de la panadería, por ejemplo, siguieron aumentando. Pero ¿qué pasa? Cuando lo aumentaron inicialmente, ahí tuvieron un margen sobre el resto de la estructura de costos que después le permitía amortiguar la futura inflación. Entonces, creo que uno puede ver, de acuerdo al análisis, que la actitud de remarcación de precios sigue esa lógica. Ahora, David, Marina Calabro te saluda. ¿Cómo estás? Marina, buenos días. A un tema más general. ¿En qué medida tenés chequeado en las distintas cadenas productivas que se acentuó este fenómeno de la gran dispersión de precios de punta a punta? Es decir, ¿es un problema histórico o es un problema que ahora adquiere otras dimensiones por la distorsión de precios relativos que supone la inflación? Mira, en primera instancia es algo que tiende a pasar históricamente. A medida que la producción primaria se hace más competitiva, uno puede producir más producto por cada hectárea, se mecaniza, se le pone más tecnología, el costo de producir la materia prima va bajando. ¿Saben? Eso en general en el campo ha pasado y ha pasado en algunos otros órdenes de materias primas en general. Entonces, esto es como una tendencia histórica donde el costo de la alimentación cada vez baja más en relación también a los ingresos de las personas. Eso por un lado. Por el otro, esa cuestión histórica se acentúa en momentos inflacionarios que por un lado te hacen incrementar, como decía al principio, todos los costos intermedios de la cadena. Como bien decía Martín cuando comenzaban, muy probablemente el precio de la manzana puesta en Buenos Aires tiene un componente mucho mayor de gasoil por el transporte que de la misma manzana. Eso es prácticamente cierto. Entonces, la inflación te va generando esa distorsión por un lado, y después, en tercera instancia, años recesivos y de caída del salario real como también lo que generan es que la cadena ajuste hacia los eslabones más débiles, el consumidor y el productor. Porque simplemente, por ejemplo, el flete, si no le conviene, deja el camión parado. En cambio, las manzanas es una producción anual que ya tienen los árboles, que ya salen las manzanas, y que si las dejas ahí encima te generan plagas que te complican la producción no solo tuya, sino de todos los vecinos. Entonces, es esa capacidad de poder trasladar de un eslabón a otro. Gracias, David, por la comunicación, interesante. Un gusto charlar con ustedes. Abrazo grande, David Liazo, economista, jefe de FADA, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la